Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos vean y nos escuchen. Los invito a que nos sigan en redes sociales, a que nos sigan en Spotify y en YouTube, Titanes del Mundo del Trabajo. En esta ocasión, para el episodio número 90 de Titanes del Mundo del Trabajo y el inicio de la décima temporada de este podcast, me da muchísimo gusto recibir a una muy buena amiga, colega y socia para un par de cositas por ahí, Ingrid Hernández Arrieta Boix. Ahorita nos va a platicar más de su trayectoria y yo solo señalo que vamos a tener una conversación seguramente muy interesante, hablando sobre cooperación internacional para el desarrollo, sobre políticas públicas, migración e integración en este mundo tan convulsionado. Vamos a hablar de empleo y protección social, de prevención del crimen y la violencia y de algunos otros de los temas que Ingrid maneja muy bien. Ella ha colaborado mucho con el sistema de las Naciones Unidas en distintas instancias. Ha trabajado en muchos proyectos de asistencia técnica también para poblaciones vulnerables. Tiene escritos algunos papers, distintos documentos, ha colaborado en distintas publicaciones. Ingrid, pues muy bienvenida. ¿Y por qué no nos platicas en un minuto quién eres? Octavio, muchísimas gracias y me siento muy honrada de ser yo con quien inicies esta décima temporada del programa. Muchas felicidades por este logro y por todos tus logros. Gracias por invitarme. ¿Y cómo resumo quién soy, mi trayectoria profesional? Yo la suelo resumir en cuatro hitos. Mi primer hito cuando inicio en la cooperación internacional para el desarrollo ya de manera formal dentro del sistema de las Naciones Unidas, ¿no? Para mí eso fue el gran logro cuando vi ya los resultados de tanto estudio de mis maestrías, de mis másters, mi carrera universitaria. Idealizaba el sistema de las Naciones Unidas y para mí era y fue un gran hito en mi carrera profesional. Allí estuve diversos años, muy centrada en el ámbito de la migración desde sus distintas aristas, migración y atención humanitaria, migración y desarrollo, empleo, en fin. Lo que pasa que, y es un tema de mi personalidad, soy incansable buscadora de retos, ¿no? Entonces, después ya de unos años en las Naciones Unidas, inclusive ya tocando un poco fondo, decidí seguir adelante asumiendo nuevos retos. Entonces yo veía con mucha envidia las personas que ofrecían servicios de consultoría a la ONU, con mucha envidia desde el punto de vista de toda la riqueza con la que tenían acceso, ¿no? Diferentes programas, ahora una consultoría de una temática, de otra temática, ¿no? Entonces yo toda esa riqueza de contenido y sustantiva la miraba con mucha envidia y también el movimiento, ¿no? Viajes aquí, viajes allá. Así que de pronto surgió una oportunidad responsable en un organismo internacional, no del sistema de las Naciones Unidas. Entonces decidí asumir esa plaza en otro organismo internacional y allí fue mi segundo hito de mi carrera profesional porque me permitió salir de las Naciones Unidas y presentarme ante las Naciones Unidas como consultora independiente. Entonces, al mismo tiempo que asumía esa plaza en un organismo internacional, ya era consultora para las Naciones Unidas. Así me desempeñé también unos años, pero nuevamente buscando nuevos retos, necesitaba eh, ir aumentando esa prestación de servicios hacia las Naciones Unidas, ya no solamente como una consultora individual. Así que eso me llevó ya a trabajar en mi marca personal, que hoy en día es Coopera for Development, que es mi marca de consultoría, desde donde ofrezco ya diversos servicios, donde yo capitalizo también toda mi experiencia de estos 15 años de trabajo, más allá de la consultoría técnica, también a capacitaciones, planeación, y ahora me voy también con otro hito. Y es que todo este trabajo, ¿no? Dentro de toda mi experiencia profesional y en la consultoría, me di cuenta y esto te habrá pasado a ti también, gran senior en el ámbito de la consultoría, ¿no? Y es que tú puedes entregar un producto que es muy bien recibido, ¿no? Pero obviamente recae en las manos de alguien que lo tiene que ejecutar.
esa persona que lo tiene que ejecutar tendrá todo el conocimiento necesario, la ley de aquí, de allá, la normativa, pero hay algo más que se requiere muchas veces que va más allá del conocimiento técnico, ¿no? Y son habilidades. Entonces me di cuenta ya a lo largo de todos estos años trabajando en la consultoría que se requiere también trabajar directamente con las personas. Entonces, esto me llevó a mi cuarto hito, que fue la certificación como coach y como mentora. La certificación ha sido importante para mí porque soy en cierta manera estructurada. Entonces, para mí era difícil de pronto empezar a trabajar individualmente con las personas si no había como una estructura o una certificación que me avalara, ¿no? Que realmente legitimara mi trabajo de manera individual con las personas, y es algo que he arrancado desde hace unos años, que estoy muy satisfecha, y entonces ahora me siento muy plena y siento que Coopera for Development está también a todo vapor trabajando con las instituciones, ese fortalecimiento institucional desde estos servicios, pero también, y eso es lo que me siento muy satisfecha y muy plena, también con las personas, que es el trabajo que realizo yo individualmente a través de mentorías que se dirigen tanto al crecimiento profesional, a la búsqueda de nuevos trabajos, al desarrollar la marca personal dentro del ámbito social, es decir, siempre desde el punto de vista de transformarte de potencializar ese liderazgo social de la persona, más allá de un simple trabajador en una empresa o en un organismo. Y hasta aquí llego, Octavio. Pues buenísimo, bien interesante, mi querida Ingrid. Pues sí, tres maestrías, ¿no? Además de obviamente, tu carrera de formación en Barcelona y luego tres maestrías. Ingrid, y bueno, y madre de dos, ¿no? Y madre de dos chiquitines. Oye, mi querida Ingrid, a ver, platícame, ¿qué es esto de la cooperación internacional para el desarrollo? Vamos a sentar las bases para que pues todo el mundo lo entendamos. Seguramente muchas de las personas que nos ven, nos escuchan, a lo mejor han oído el concepto, pero no saben o no sabemos con absoluta certeza qué quiere decir. ¿Qué quiere decir o qué es esto de la cooperación internacional para el desarrollo? Pues muy sencillo. No es más que la ayuda oficial que destina un país a otro país para su desarrollo, ¿no? Para decirlo de una manera muy simple, no simplemente, es simplemente la ayuda oficial al desarrollo. Entonces, sí es cierto que ha cambiado mucho desde el 45, cuando se conforman las Naciones Unidas, y allí surge la cooperación internacional para el desarrollo. En un principio surge desde un punto de vista muy humanitario, ¿no? Mucho como para resurgir los países que habían quedado devastados después de la Segunda Guerra Mundial, pero hoy en día hablamos de cooperación internacional al desarrollo y ya no es solo desde un punto de vista humanitario, sino que incluye también el desarrollo de capacidades, la transferencia de conocimiento, el intercambio de experiencias, aunque sigue teniendo un fuerte peso de ayuda humanitaria en países donde ya se requiera, ¿no? Inclusive, algo muy interesante también es cómo han surgido en este tiempo distintas modalidades, ¿no? Si bien de una manera tradicional siempre entendíamos la cooperación internacional al desarrollo de un país del norte más desarrollado a un país del sur menos desarrollado, y así siempre nos la han pintado, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en Europa y los anuncios y salían imágenes, ¿no? De países en África con hambruna, y entonces solicitaban que los gobiernos eh, sensibilizaban, ¿no? A los gobiernos para destinar esa ayuda oficial al desarrollo, pero inclusive también a otros organismos de la sociedad civil, etcétera, y en tu mente, ¿no? Permeaba como este punto tan asistencialista, ¿no? Una cooperación muy asistencialista. Y afortunadamente han ido surgiendo otras modalidades, como es la cooperación sur-sur, ¿no? Donde dos países, por ejemplo, México con Ecuador, México con Chile, con Costa Rica, ¿no? Crean, consolidan estos mecanismos de cooperación internacional, cooperación triangular también. Entonces, ha evolucionado mucho. Y bueno, y hasta aquí me quedo un poco con los antecedentes, porque sí estamos ahora también, para mí, en un momento muy interesante de reajuste
de reacomodo de la cooperación internacional por las recientes decisiones de Estados Unidos. Sí, por ejemplo, con todo el tema de la eliminación o de la desaparición de USAID va a ser un golpe muy fuerte para muchísimas economías y muchos países. Y platícame de tu experiencia personal y profesional. A ver, tú, ¿en qué proyectos, en qué tipo de programas has estado involucrada en esto de la cooperación internacional? De hecho, yo llegué a México hace 11 años con las Naciones Unidas en el programa de combate a la trata de personas, género y niñez migrante. Entonces, yo estuve muchos años en la Organización Internacional para las Migraciones. Inicié con trata de personas y luego he ido trabajando en la atención y la prevención y el combate de diversos crímenes vinculados con la movilidad humana, como es también el tráfico ilícito de personas migrantes, pero de allí también el vínculo con otros delitos conexos que ya no son propios, digamos, de los flujos migratorios, pero que sí suceden en los flujos migratorios, ¿no? De allí, posteriormente, ese fue como mi inicio, mi primera puerta de entrada. Estuviste en Chiapas, ¿no, Ingrid? Sí, viví 2 años en Chiapas, del 2013 al 2015, como coordinadora de un programa conjunto de las Naciones Unidas, tres agencias líderes de las Naciones Unidas, para abordar la seguridad humana de las personas migrantes en la frontera sur. Entonces, lo que nos permitió tener la oficina en Chiapas justamente era porque diariamente, periódicamente, podíamos hacer todo el monitoreo y visitas a lo largo de toda la frontera sur, Chiapas, Tabasco, Oaxaca. Fue un proyecto muy grande. De hecho, ese proyecto que justamente, ¿no? Como te comento, era abordar la seguridad humana de las personas migrantes. Tal fue el lobby que realizamos todas las agencias de las Naciones Unidas, que fue cuando se adopta en el Plan Nacional de Desarrollo aquí en México ya el término de seguridad humana, cuando te refieres a los asuntos migratorios, ¿no? Y entonces de allí luego también ya se gestó el Programa Especial de Migración y otros instrumentos para regular, para atender las migraciones de las personas migrantes. Buenísimo. No me quiero meter a decir, evaluar cómo se está haciendo hoy para no entrar a detalles políticos más sensibles. Pero bueno, es un tema, hablamos en este podcast de titanes del mundo del trabajo, y tú has estado muy involucrada de una u otra manera con este mundo. Y bueno, el propio tema de la migración y la integración de los migrantes a una nueva sociedad implica que en un momento dado se tienen que emplear. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Justamente algo, Octavio, en lo que yo últimamente también estoy haciendo mi propio lobby, ¿no? Por así decirlo, desde Cooperar for Development, es que siento que a nivel global, cuando hablamos de mecanismos de integración, nos quedamos a veces en una visión cortoplacista, ¿no? ¿Cuál es esa visión cortoplacista? Regularizar a la persona para que pueda acceder a empleo. Sin embargo, siento que eso no es suficiente cuando hablamos de integración, ¿no? Y siento además que hay que incluir a la persona migrante y siento que es muy beneficioso también como un sujeto que no únicamente recibe ayudas, ¿no? O que recibe toda esa asistencia, sino también una persona obviamente con derechos y también con obligaciones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las obligaciones, siento que es muy importante también, eh, cuando hablamos de integración, tejer toda una red que, además de la integración al empleo, no solo de corto plazo, de mediano y largo plazo, vayan acompañados también de esquemas que promuevan la cohesión social en el ámbito local, ¿no? Porque algo que también, para lo que también hay que trabajar es justamente para lograr que no se rompa esa armonía en el ámbito local, eh, que sean unos factores, ver la migración como un factor de desarrollo, como un factor de desarrollo económico, de desarrollo social. Entonces, siento que como parte de estos esquemas también tendría que haber todo un acompañamiento de conocimiento de la cultura, de la lengua, acompañamiento lingüístico también para lograr la integración de las personas migrantes. Bien interesante, porque
De acuerdo, por ahí leí una estadística que hoy hay cerca de 300 millones de personas en el mundo que viven en un país diferente porque han tenido que emigrar por razones, pues básicamente políticas o sociales o de violencia, ¿no? Sí, esa estadística seguramente se refiere a migración regular, que es la que fácilmente puedes monitorear, ¿no? Luego también hay todos estos flujos de los que estamos hablando, ¿no? De migración irregular, que son mucho más difíciles de monitorear. Sí, entonces puede ser que estos 300 te van a 400 o quién sabe a cuántos. Y luego hay esta migración diaria, ¿no? Por ejemplo, en el caso mexicano, ayer estuve en Tijuana. Bueno, ha sido un proceso bien interesante cómo se integraron los haitianos, una Mm. gran comunidad de haitianos que se integraron muy bien a la sociedad en Tijuana. Estos haitianos que tenían la intención de irse a vivir a Estados Unidos y que por distintas razones ya no pudieron cruzar y se quedaron en México. En México la cultura nunca ha sido, somos muy buenos para expulsar, somos un país típicamente de migrantes, de inmigrantes, pero ahora que estamos recibiendo mucha migración, el país está asustado porque no sabemos cómo manejarla, ¿no? Sí, México es, bueno, siempre ha sido muy interesante, ¿no? El rol, porque, pero ahora más que nunca va a ser país de destino. Cuanto más se endurece la frontera de México-Estados Unidos, pues obviamente las personas migrantes tomarán México como país de destino. Pero además ahora también hay una casuística importante, determinante, con el retorno de tantas personas mexicanas de Estados Unidos. Entonces, México está experimentando ahora, como todas diversas modalidades de la migración, todas sucediendo al mismo tiempo y de una manera no escalonada, ¿no? Sino que sí hay como cierta, el gobierno sí puede estar, sí está como cierto, un poco abrumado, ¿no? De todo lo que ahora está sucediendo aquí. Sin embargo, siempre hay que ver la oportunidad donde está la crisis, ¿no? Y bueno, algo interesante para mí, o bueno, algo que inclusive hace poco publiqué una pequeña nota, es que siento que ya era hora que las personas retornadas pudieran regresar. Obviamente, lo ideal sería que pudieran regresar de manera voluntaria, pero sin embargo, tenemos que pensar que estas personas cuando decidieron emigrar a Estados Unidos dejaron a la familia, emigraron de manera irregular. En Estados Unidos no pueden nunca tener una vida plena porque no tienen acceso a la salud, a la vivienda, entonces asuntos de discriminación, entonces experimentan tantas vulneraciones que ya era hora que pudieran regresar a México donde sí puedan tener una vida plena. Sin embargo, depende ahora del Gobierno de México, en conjunto con toda la suma de esfuerzos con otros actores clave, que efectivamente se les pueda brindar la atención y el acompañamiento necesario para que sí haya un retorno y una reintegración digna. Vi algo en una reunión hace poco con una secretaría, no menciono una institución gubernamental, también ponía sobre la mesa de, bueno, todas estas personas que están retornando tienen que, de alguna manera, como es sin previo aviso, ¿no? Muchos, en función del tiempo que estuvieron allí, crearon un patrimonio financiero, inmuebles. Entonces, de alguna manera, el gobierno también los tiene que acompañar ahora para que todo eso pueda regresar con ellos. Claro. Entonces, no es tan sencillo cuando hablamos del retorno y regresan a su país, bueno, y la vida que dejaron allá también, ¿no? Merece que también se regrese con ella, con estas personas, con las personas retornadas. Sí, porque algunos de estos recientes regresados por el gobierno del presidente Trump, que son unos cuantos miles en relación a la gran cantidad de mexicanos que son, como tú dices, pues, tenían un patrimonio, algunos dejaron a sus hijos, a su pareja, porque Claro. pues hubo estos ataques muy puntuales en restaurantes y en lugares donde el gobierno americano consideró oportuno hacerlo, como ejemplo en Chicago, porque pues Trump odia Chicago porque es una ciudad muy demócrata, muy relacionada con los Obama y bueno, hizo un ataque muy frontal en esa ciudad, pero como tú dices, pues a esta gente le va a costar mucho trabajo también integrarse a México, ¿no, Ingrid? Porque muchos de ellos pues llevaban muchos años viviendo en Estados Unidos, muchos de sus hijos nacieron en Estados Unidos y no conocen México porque estas personas nunca volvieron a México
¿Cómo se hace ese proceso? ¿Cómo se vive eso, Ingrid? ¿Cómo lo tienes que hacer? Tú que tienes tanta experiencia en esto, cuéntanos, ¿cómo lo hiciste? Pues ya nos estabas contando cuando trabajaste en Chiapas y bueno, después de eso fue cuando yo tuve la oportunidad de conocerte, cuando estabas en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que ahí tuve el privilegio de conocerte. Eh, y aprovecho para decir, qué bonito tu cuadro de Wolbert Pérez, un gran artista colombiano. Platícame, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace esta integración? Y me refiero, sí a estos mexicanos que están regresando a México, pero podría decir a los colombianos que están regresando a Colombia o los venezolanos que ahora están regresando a Venezuela por una u otra razón. El migrante de cualquier país que decide regresar a su país o que forzadamente regresa a su país, ¿cómo se hace ese proceso de reintegración? ¿Cómo se le ayuda a conseguir un empleo y a que tenga protección social? Es muy buena pregunta y ojalá tuviera la respuesta exacta, ¿no? Porque depende de las capacidades actuales que hayan en el gobierno de México y junto con la suma de esfuerzos de otros actores clave de la sociedad civil, academia, el sector privado para la empleabilidad es fundamental también. Sin embargo, yo comentaba hace poco en una reunión, eh, la necesidad de darle estructura a todo este retorno, porque no hablamos ahora de un retorno aislado, ¿no? O sea, ya ha empezado y son millones de personas mexicanas. Entonces, mi propuesta que pongo sobre la mesa es la necesidad de elaborar una ley, de formular una ley del retorno como otros países en América Latina ya la tienen, con lo cual eh, logras sobre todo, logras armonizar todo el andamiaje gubernamental, ¿no? La coordinación interinstitucional es muy importante porque, como tú comentabas, ¿cómo se hace, no? Bueno, obviamente las personas primero son regresadas en la frontera norte. De allí tiene que haber un centro de asistencia y, sobre todo, en este centro de asistencia es atender las necesidades más básicas. Pero a partir de allí ya existe todo el proceso de retorno a sus comunidades de origen, integración laboral, entonces certificación de habilidades, servicios de protección social, ¿no? Acceso a los programas de protección social, etcétera. Eh, y vuelvo a insistir, para mí, si hay una norma que regule toda esta coordinación interinstitucional, pero inclusive también que regule el acceso de estas personas migrantes a todos estos programas, ¿no? No es lo mismo tampoco una persona que ha estado 10 años en Estados Unidos a la persona que han retornado y llevaba una semana en Estados Unidos, ¿no? Las necesidades en cuanto al retorno en México también van a ser diferentes. Entonces siento que son tantas aristas que hay que saber conocer y algo también importantísimo, ¿no? La generación de datos, que todas estas, poder generar datos y estadística de toda esta población retornada, edad, género, habilidades, necesidades, porque eso obviamente te permite, cuanta más información, pues obviamente tener una respuesta mucho más focalizada de acuerdo con sus necesidades. Oye, Ingrid, y además, tiene otras aristas en la complejidad, como es, pues que mucha de la gente, decíamos, hay gente que ha regresado solo a los hombres, pero las mujeres o las parejas y los hijos se quedaron del otro lado, pero también la migración y la protección de mujeres y niños es muy diferente, ¿no? Y es, pues, muy complicado el tema. Sí, obviamente, como en todo, necesitas implementar estrategias de atención diferenciada y ya no solo mujeres, sino por orientación sexual, ¿no? La niñez y la adolescencia también, por supuesto. Y esto que mencionas es muy, muy también eh, es decir, siempre hay que mantener esta visión de atención diferenciada, ¿no? Pero en los flujos migratorios irregulares también, donde las personas de manera irregular están transitando aquí en México, obviamente también son flujos mixtos
y que requieren, pues, vuelvo a decir, ¿no? Según las necesidades de cada subgrupo de población, que intervenga inclusive una institución gubernamental, ¿no? Como puede ser el DIF en el caso de la atención a la niñez y la adolescencia o en el caso de mujeres. Entonces, nuevamente, volvemos también con lo que comentaba antes, ¿no? Requerimos, sea migración regular, sea retorno, sea migración irregular, requerimos, para mí la clave es obviamente que estén las capacidades, pero las capacidades en México están. Yo siento que lo que requerimos es una mayor coordinación interinstitucional. Buenísimo. Bueno, pues sí, es un tema, ¿eh? Es un tema porque Mm. pues muy grande el reto, porque como tú dices, puede ser que terminen regresando millones de mexicanos y además, pues cientos de miles de otros extranjeros de otros países que tienen la intención de tarde o temprano de irse a vivir a Estados Unidos. Algunos, yo creo que para bien se van a integrar a México, decía el caso de Tijuana, pero bueno, se ha visto desde hace muchos años en Chiapas, en Oaxaca, en el sur de Veracruz, cómo se han integrado personas de Centroamérica y ya más adelante en algunos de otros países. Bueno, México así, la Ciudad de México ha sido ha captado en algún momento a muchos argentinos. Tuvimos migración muy importante en los años 70, 80 de gente de Sudamérica producto de las dictaduras. Entonces, bueno, son temas que van cambiando, van evolucionando y tendremos que hacerlo. En su momento, pues recibimos afortunadamente a muchísima gente de la República, los republicanos españoles que trajeron tanto beneficio a México, y todo eso lo deberíamos de evaluar como una cosa que tarde o temprano, y yo digo más temprano que tarde, termina beneficiando al país, porque se mezclan las culturas, crece mucho toda esta gente que luego critica a los nómadas digitales que ahora tenemos en Ciudad de México y en otros lugares. Yo soy un encantado, a mí me fascina que estén en la Ciudad de México. Y si eso tiene unas implicaciones de que suban algunas rentas o suba el costo de la vivienda, pues es parte del precio que hay que pagar, como se están quejando ahora en Madrid de muchos mexicanos que están llegando a Madrid, al centro a los barrios de alguna manera de alta gama de Más Madrid, pudientes, como ¿no? Sí, Salamanca. sí. O la gentrificación aquí en la Roma, ¿no? ¿Verdad? Sí, en la Condesa, en Mira, la yo Roma, en siempre Polanco. cuando, por eso hablaba, ¿no? De la integración, pero no desde el punto de vista cortoplacista de tener el documento migratorio, no, tiene que haber un vínculo de esa persona con la Claro. economía local, ¿no? Ya que están, bueno, pues que tengan ese vínculo con la cultura, con el idioma, ¿no? A- a- yo soy partidaria de trabajar así, de abordar así la integración de las personas extranjeras. Y bueno, algo fundamental también que te comentaría con respecto a los flujos de migración, tanto irregular como ahora del retorno de las personas mexicanas, ¿no? Y es que quien quiera migrar, quien quiera emigrar, bueno, migrar a Estados Unidos de manera irregular, lo va a intentar y lo va a intentar, ¿no? Entonces, algo que yo también pongo sobre la mesa es cuidado ahora con la prevención, ¿no? O sea, fortalezcamos más la prevención y el combate del crimen, sobre todo del tráfico ilícito, porque ahora cuántos traficantes no se estarán aprovechando, van a subir más, ya es en dólares, ¿no? Va a subir más sobre todo el precio del servicio detrás del tráfico de la persona migrante, entonces también pongámosle el foco a lo que va a estar sucediendo desde esta otra cara de la moneda, ¿no? De la prevención del crimen o que no hubiera un aumento del crimen. Sí, Y el y crimen bueno, organizado. tú eres experta y tú también has tratado este tema y con esto vamos a ir cerrando. Pues sí, la llegada de del regreso de tantos migrantes, de mexicanos y de otros migrantes, pues también tiene todo el tema este relacionado con el crimen y la violencia, ¿no? La prevención de la violencia y el crimen, que en el caso mexicano pues está a tope, ¿no? Hay que ser realistas, objetivos, y estamos viviendo en días muy malos, muy oscuros, en donde seguimos teniendo demasiados homicidios dolosos, pero además, pues ahora se agrega todo el tema este de los desaparecidos, que las cifras han ido creciendo de manera alarmante, ¿no? Sí, entonces Omar, hay que poner también
el foco justamente en la prevención del crimen, el foco en las redes de tráfico ilícito de personas migrantes, de trata, y todos estos delitos conexos, ¿no? Porque estos delitos luego empiezan a mutar en otro tipo de delitos de abuso sexual, de violencia, otras formas de violencia. Y entonces, pues a ver qué va a pasar, ¿no? A quien lo quiera intentar va a seguir intentándolo. La corrupción sigue estando en ambos lados de la frontera, lo que pasa que se va a encarecer muchísimo más para quien quiera llegar. Inclusive hay mecanismos en una investigación del año pasado donde también vimos que hay suplantan la identidad, ¿no? De la persona migrante por otra persona y entonces, bueno, eso por otra persona que sí puede cruzar de manera legal, pero eso es un caos. Entonces, yo reitero la importancia de ver qué va a suceder desde el punto de vista del tráfico ilícito de personas migrantes en la frontera norte. No, pues sí, tenemos muchos retos. Ingrid, para ir cerrando, dos cosas. Primero, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde puede saber más la gente de Ingrid Hernández Arrieta Ah, Boy? Muchísimas gracias. Yo les invito a que me sigan en LinkedIn y en Instagram en Coopera for Development. Instagram es Ingrid Coopera for Development, Facebook Ingrid Coopera for Development y en Instagram está la página de Coopera for Development y mi página personal de Ingrid Hernández Ardieta Bosch. Y allí me pueden contactar en la página web de Coopera for Development, www.cooperafordevelopment, el for es un 4.com. Allí también me pueden contactar, aparece mi WhatsApp, entonces yo feliz que las personas me contacten para continuar esta conversación u otras. Buenísimo. Y una última pregunta que siempre me gusta hacer a nuestros invitados a este podcast. ¿Qué no sabe mucha gente de ti? ¿Qué la gente que conoce a Ingrid Hernández no sabe de Ingrid Hernández? Perdón. ¿Qué no saben de Ingrid Hernández? Am, Porque yo ya sé que te gusta mucho escribir, que te gusta la bicicleta, te gusta hacer senderismo. Esas no son sorpresas, me tienes que decir algo que no sepamos. Bueno, pues entonces os voy a comentar que como soy una, ¿cómo se dice? Una agradecida constante, pero inconforme permanente. Lo que les puedo comentar es que nuevamente estoy ya en el desarrollo de un nuevo reto que próximamente verán para poder sumarme a la vida de muchas personas de manera online con un nuevo programa de capacitación que estaré lanzando brevemente. Siento que esto es una primicia que estoy dando aquí en tu podcast y aprovecho también para compartir nuestro programa de Mentoring In and Out, que hay muy pocas personas que todavía saben de este producto, de este lanzamiento que acabamos de lanzar y les invitaría también a que nos contactaran, a que nos escriban para poder transformar a las personas hacia ese mayor liderazgo social dentro de su ámbito profesional. Pues muchísimas gracias, mi querida Ingrid. Ha sido un placer escucharte, verte y bueno, agradecer a todas y a todos el que nos hayan escuchado y nos hayan visto. Les pido que nos sigan, que nos dejen sus comentarios, que nos dejen sus likes, que toquen la campanita en Spotify o en YouTube y nos estamos viendo. A todos y a todas, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Octavio, y a tu audiencia.